ICA y las corrientes en las líneas, la corriente IA, la corriente IB y la corriente... Yo le he puesto todos sus valores ahí para no estar buscando cuánto era aquí. La corriente IC, por ejemplo, es 21,2, la corriente IA es 38,7, la corriente IBC es 24, la corriente IAB es 38. Le he puesto sus valores para no estar buscando ahí, pidiéndoles a ustedes que me dicten. Entonces, fíjense, aquí le he puesto eso. La potencia que consume la fase de la carga, la fase AB, la fase BC y la fase CA. Entonces, normalmente, ¿cuál es la fórmula para encontrar la potencia? Es B por I por cos I. ¿Qué voltaje hay en la fase AB? El voltaje AB y la corriente IAB. ¿Y el ángulo? ¿Quién es el ángulo? Es el ángulo que existe entre el voltaje AB y la corriente IAB. ¿Y eso de dónde lo encontramos? En el diagrama fasorial. ¿Cuánto será entonces el ángulo entre el voltaje AB y la corriente IAB? A ver, el voltaje AB y la corriente IAB, ¿cuánto es el ángulo? Cero. Entonces simplemente, fíjense, lo hemos reemplazado. Aquí está. ¿Sí? Ahí está, el ángulo era 0 y la potencia me salía 5.760. Lo mismo acá, la potencia B por I por cos phi me sale. ¿Cómo puedo saber si estas corrientes están bien? ¿Quién consume esa potencia activa? Teoría. Si no sabemos bien la segunda parte, también los fundamentos. La parte resistiva. La parte resistiva. Entonces, ¿cuánto es la potencia? ¿No sería I cuadrado por R? Sí, entonces comprobando. La potencia activa es I cuadrado por R. ¿Sí? Entonces, acá la resistencia era... La resistencia de la fase AB, ¿cuánto es? 10. ¿Sí? Ahí está. La parte resistiva es 10 más J0. Entonces sería IAB cuadrado por R. Y nos va a dar exactamente. Compruébenlo ustedes. Ahí está, comprobamos. I cuadrado por R, 5.760. Acá lo mismo. I cuadrado por R, 4.900. ¿Cómo sabemos la potencia total? Sumamos las tres y me da 14 kilovatios. Y observen acá lo que les decía. Voy a poner batímetros en las líneas A y B. Aquí está, A y B. ¿Cuál era la condición para poner en A y B? Que sea el punto de alimentación para los dos. ¿Cuánto lee este batímetro A? ¿Qué voltaje? AC. El voltaje AC. ¿Qué corriente? IA. Aquí está el voltaje AC, la corriente IA. Entonces, B por I por cos phi. ¿Qué es este phi? Es el ángulo que existe entre el voltaje AC y la corriente IA. A ver, el voltaje AC y la corriente IA. ¿Dónde es el voltaje AC? Es de CA. Esta es la corriente AC. Y la corriente IA. ¿Dónde está la corriente IA? Es esta. ¿Qué ángulo hay entre los dos? 48.1. Yo saco de la voz. ¿Sí? Y entonces, si tenemos 48. Y encontramos la potencia. Lo mismo para el batímetro B. ¿Qué voltaje recibe? BC. El voltaje BC. ¿Sí? Aquí está el voltaje BC, la corriente IB. ¿Cuál es el ángulo? Es el voltaje BC y la corriente IB. A ver, BC e IB. El voltaje BC, aquí está el voltaje BC y la corriente IB. ¿Qué ángulo hay entre los dos? 30. Aquí está el voltaje BC y la corriente IB. ¿Qué hay ángulo entre los dos? 45 o 30. 30, sí es el rojo. Acá con esto, el IB es 45. El rojo es 30. Entonces, entre el voltaje BC y la corriente IB, ¿cuánto hay? 45. A ver, con el rojo es el ángulo rojo, y con este verde es este ángulo. ¿O no? ¿Cuánto sería entonces el ángulo entre el voltaje BC y la corriente IB? 45 grados. Entonces, vemos acá. Aquí está. El voltaje BC y B 45 grados. Ingeniero, ¿sería 45 o menos 45? No, es el ángulo efectivo. Ahí no hay efectivo. No. Sumamos los dos y nos da, fíjense, 14 kilos. Lo mismo. Y si quieren, hacemos una pequeña otra prueba de batímetros en A y C. El punto común sería B. Sumamos los dos, encontramos y la lectura nos da lo mismo, 14 kilos. Aquí está lo que les decía. Se conecta un motorcito monofásico. Se conecta un motor monofásico inductivo entre las líneas B y C. Acá. ¿Sí?
nos piden, los datos del motor son potencia, voltaje y su cost field. Nos piden calcular la corriente que consume el motor y luego las nuevas corrientes en las líneas. ¿Cuánto es la corriente en el motor? Sabemos que P es P por I por cos phi. La corriente en el motor es potencia y nos da 10.42 como módulo. Y el ángulo, aquí viene lo interesante. ¿Qué cosa es el phi? El phi es 36.87. ¿Qué es este ángulo phi? ¿No es el ángulo que existe entre el voltaje y la corriente? Sí. ¿Qué voltaje le estoy aplicando a este motorcito? No, que socialmente. El voltaje BC. ¿Sí? Entonces la corriente I del motor se va a retrasar 36.87. Entonces como fasor, ¿cuánto va a ser? Como fasor va a ser 10.42 y el ángulo ¿cuánto va a ser? Menos 36.87. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser ahora las nuevas corrientes en las líneas? La corriente IA nueva va a ser igual que la antigua, ahí no ha habido problema. Aquí está. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la corriente IB prima y prima B? Por la primera ley va a ser la antigua IB más la corriente del motor. Esta ley. Y tenemos. ¿Cuánto será la corriente IC y prima C? Corrientes que entran igual a corrientes que salen y despejamos. Y también lo tenemos. Más o menos tengo una idea. Mañana lo vamos a resolver paso a paso, pero ustedes lo pueden. Sería interesante si ya lo verifican, ya avanzamos un poco más. Entonces mañana nos encontramos a las 6.